Hola, en el video del de hoy les enseñaremos cómo usar R y RStudio, enfocándonos más en RStudio. Esta es la primera parte de una serie de videos que vamos a estar subiendo. En esta ocasión la clase fue impartida por el maestro en ciencias Nijay Flores. Y recuerden que cualquier duda que tengan me pueden contactar en mis redes sociales o por medio de este canal. Y pues espero les guste. Antes de empezar con la explicación de lo que es R, primero hay que instalarlo. Para esto se tienen que ir a esta dirección que les estoy colocando aquí. Luego le tienen que dar clic en descargar. Posteriormente, ustedes tienen que buscar los servidores de México. En este caso tenemos disponibles el del ITAM y el del Colpos. Yo les recomiendo que seleccionen el del ITAM. Les va a aparecer una pantalla como esta, le tienen que dar clic en acceder y aquí ya después en esta ventana tienen que seleccionar su sistema operativo. En mi caso fue Windows. Y a continuación le dan en descargar. Le tienen que dar ejecutar y seleccionar la opción de acuerdo al sistema operativo con el que ustedes están manejando. En mi caso fue de 64 bits. Ahora, para RStudio se tienen que ir a esta dirección. Tienen que darle clic en la versión gratuita y lo descargan. En este caso, igual ustedes seleccionan su sistema operativo y le dan instalar. Al final le damos siguiente y con esto ya se instaló en nuestra computadora. Ahora vamos a ver lo que es R. R no es un software, R es un lenguaje de programación, así se define R. Y un lenguaje de programación lo podemos definir de manera general como un conjunto de instrucciones escritas que damos a la computadora a través de un código de signos para que ésta pueda ejecutar tareas que nosotros querramos que realice. Dicho de una forma más sencilla o de otra forma más bien, un lenguaje de programación nos permite a nosotros como usuarios decirle a la computadora que ejecute determinadas tareas. A simple vista pues puede parecer algo sencillo, pero pues bueno, la sencillez de un lenguaje de programación con respecto a otros pues va a depender mucho de la sintaxis. Como cualquier lenguaje, si no escribimos bien pues no va, la otra persona, bueno en este caso la computadora no va a entender qué es lo que queramos, qué es lo que queremos que realice y no lo va a poder hacer. Entonces, depende mucho de que conozcamos el lenguaje de programación y cómo lo podemos aplicar. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y existen distintos lenguajes de programación. Eh, Algunos que van enfocados a realizar tareas que son muy generales, como son Java, C, C++, o hay otros lenguajes de programación que están enfocados hacia tareas específicas, como el cálculo de estadísticos. Algunos de estos lenguajes de programación que están enfocados en cálculo de estadísticos son MATLAB, R, matemática, y bueno, Python, que se encuentra como en el limbo de estos dos mundos, que se ha utilizado para realizar distintos cálculos estadísticos, pero que también se ha utilizado para tareas generales como la creación de programas. Cada uno de estos lenguajes de programación pues tiene características particulares. Y aquí les resumo los de Python y de R. Descarto de facto ya matemática y MATLAB porque estos lenguajes de programación requieren de un pago para que nosotros los podamos descargar. Entonces, pues bueno, ya de ahí es un pequeño impedimento que puede ser muy importante. Aunque, pues bueno, ambos lenguajes de programación están disponibles para descarga a través de la página de la UNAM. Entonces, si a alguno le interesa, pues podría jugar desde ahí. Bueno, descargarlos desde ahí y bueno, ya ver las funciones que tiene. Pero de manera general, lo que se emplea normalmente o que tiene un amplio uso para el cálculo de estos estadísticos es R y Python. R, por ejemplo, tanto como R como Python, pues son de descarga libre. R tiene la ventaja de que cuenta con una gran cantidad de librerías, que ahorita vamos a ver qué son, y dentro de las librerías, pues tenemos una gran cantidad de funciones. Por el otro lado, Python, pues es un lenguaje de programación con una sintaxis muy sencilla y que se menciona que es por lo tanto de más fácil aprendizaje.
Además, hace nos ahorra en espacio en la memoria de la computadora cuando realizamos los cálculos. Y si vemos estas listas de características, pues bueno, nos llega a la mente, entonces, ¿por qué usamos R? Si aparentemente Python es un mejor lenguaje de programación. Y la respuesta a esta pregunta, pues no va enfocado, o bueno, no tiene que ver con la capacidad que tiene el lenguaje de programación de R, sino con que R es ampliamente usado dentro de la comunidad científica, al menos de las ciencias biológicas y por lo que pude ver también en las ciencias ambientales. En esta diapositiva del lado derecho les muestro un gráfico en donde se observan el número de artículos que encontré eh, que mencionaban dentro del título, del abstract, bueno, del resumen más bien, de las palabras clave o del tema que habían ocupado u otros lenguajes de programación. Esta búsqueda la realicé en Web of Science, que es uno de los principales buscadores de información dentro del mundo de la ciencia, y pues encontré que, como lo podemos observar, hay 282 artículos que mencionan que utilizaron Python, y por el contrario, hay 5.722 artículos que mencionan que utilizaron el lenguaje de programación de R. Esto, pues bueno, nos habla de la gran cantidad de personas que están usando R, y al final esto tiene como consecuencia que pues todas estas personas traduzcan sus resultados de sus investigaciones en un código de R que después el resto de la comunidad científica puede ocupar para realizar los mismos cálculos, para verificar si sus hipótesis son correctas o cualquier otro contraste entre lo que está realizando él y lo que estamos realizando o queremos realizar nosotros. Entonces, al final, yo explicándoles todo esto, quiero que se queden con la idea de que no necesariamente R es el mejor lenguaje de programación que podemos encontrar ahorita, pero sí es el lenguaje de programación que más utilizamos en el área de las ciencias biológicas y las ambientales, y que por lo tanto, pues bueno, es importante aprendemos para poder estar a la vanguardia en todos estos nuevos ámbitos de investigación que se están llevando a cabo. Vamos a ver qué son los objetos, qué son los operadores, además de los operadores, las funciones que tienen funciones similares también. Vamos a reconocer un poco qué es el ambiente de RStudio. Vamos a aprender a importar y a guardar los resultados que nosotros obtengamos a partir de R. Vamos a ver qué son las librerías, que son dentro de donde se encuentran las funciones. Y bueno, ya en la clase que viene yo creo que más bien ya vamos a ver cuáles son los análisis estadísticos o algunos análisis estadísticos que podemos realizar en R. Entonces les pediría que ahora busquen R y lo abran. Yo, por ejemplo, descargué R y lo tengo aquí. Aquí está R64. Les digo, hay dos versiones de R, la 32 y la 64. Ustedes debieron de haber seleccionado la que acomode a su sistema operativo, que puede ser de 64 o de 32 bits. Entonces aquí lo abrimos. Y esto es lo que vamos a observar cuando abrimos R. En la pantalla de visualización, lo primero que vemos es la consola. No me voy a enfocar mucho en cuáles son las partes, por ejemplo, aquí viene archivo, editar, visualizar, porque ya les mencionaba, más bien vamos a estar trabajando en RStudio, que nos facilita un poco más las cosas en comparación con R. Pero aquí lo que quiero que aprendamos es a identificar objetos y a crear objetos, que son como que las partes más sencillas del lenguaje de R. ¿Por qué es importante que aprendamos a identificar objetos? Porque R es un lenguaje de programación que se enfoca en objetos. Es decir, para que R entienda qué es lo que queremos que haga, nosotros vamos a tener que trabajar con objetos, con operadores y con funciones, que ya vamos a ver más adelante qué son. Nosotros donde vamos a empezar a escribir es donde está el símbolo de mayor que por ejemplo en mi caso está marcado con un color rojito. Y ahí para crear un objeto vamos a utilizar el operador. Permítame tantito. Entonces les mencionaba que vamos a ver aquí lo que son los objetos.
Los objetos pueden ser letras, números. Esto es lo que vamos a ver aquí, ahorita en R. Y cuando abremos RStudio vamos a ver que los objetos también pueden ser vectores, listas, matrices y marcos. Ahorita conforme los vayamos viendo vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos objetos. Entonces vamos a crear un objeto aquí en R. Empezaba a escribir aquí porque les voy a decir que son los operadores. Y bueno, más adelante las funciones. Los operadores pueden ser símbolos matemáticos como más, menos, entre, por, que se identifica por un asterisco. Cuando queremos elevar una potencia, pues con este símbolo. Y también hay otros operadores como por ejemplo el operador de asignar, que es el que vamos a ocupar en estos momentos. Este operador nos va a ir para decirle a R que un objeto tiene otro valor adentro. Y se conforma, vamos a decir que el objeto A, perdón, estoy con el otro ahorita, el objeto A, vamos a asignarles que el operador asignar se forma por el símbolo menor que y un guión. Le vamos a asignar el valor de 3. Le damos Enter y en teoría R debe de haber identificado que es este comando que le acabamos de dar. Para verificar que R entendió que nosotros queremos asignar a el valor de 3, vamos a darle A y oprimimos la tecla Enter. Y les debió de haber aparecido este resultado. Es con un de color azul, se va a marcar que R ya, bueno, identificó o entendió que a A le colocamos el valor de 3. Bueno, entonces ahora vamos a asignar, por ejemplo, a B, ya les mencionaba, el símbolo de menor que, guión, el valor de 5. Damos Enter y en teoría va a pasar lo mismo, B. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que identificar, o más bien aprender, es que en el lenguaje de R, B minúscula y B mayúscula no son lo mismo. Entonces podemos poner B mayúscula y en teoría el programa, el lenguaje nos debe de, más bien de decir que en efecto hay un error, el objeto B no fue encontrado. Porque B mayúscula para R, el lenguaje de R, no es lo mismo que la B minúscula. Podemos incluso crear palabras, objetos que sean palabras, por ejemplo, Nijaid, le asignamos mi edad, que fueron 32 años, tengo 32 años, le damos Enter, y si escribimos Nijaid, pues nos va a decir que el objeto Nijaid vale 32, no sabe que son mis años, pero bueno, tiene 32. Podemos realizar además operaciones matemáticas utilizando estos objetos, podemos multiplicar A por B, que nos debe dar 15, y aquí en efecto, pues bueno, la multiplicación de 3 por 5 nos debe dar 15. Podemos multiplicar Nijaib, el objeto Nijaib, a lo mejor vamos a sumarlo, más A, y nos debe de dar 35, 32, más 3, que es el valor de A, pues nos da 35. Entonces, estos son los objetos que son como más sencillos de entender, y con estos, pues bueno, podemos realizar estas operaciones matemáticas, que son las que ya les mencionaba acá, que son la suma, la resta, la división, la multiplicación, elevar algún número, y bueno, asignar. Podemos pedirle que realice dos operaciones en una misma línea. Podemos, por ejemplo, pedirle que sume A más A, y para que identifique
acción distinta, utilizamos el operador punto y coma, y luego le decimos que el objeto anijaib lo divida entre b. Y aquí ya nos dio los resultados de ambas operaciones. A más A, o sea, 3 más 3 es 6, y 32 entre 5 debe ser 0.4. Podemos, bueno, además de los objetos, podemos trabajar o realizar operaciones matemáticas utilizando simplemente los números. Que pues bueno, eso sería como utilizar una computadora, ¿no? Pero bueno, esto es para que más o menos entiendan cómo es que funcionan los objetos y algunos de los objetos más sencillos con los que podemos trabajar en R. Y ahora sí nos vamos a pasar a RStudio, que es un ambiente dentro de R que nos va a facilitar, o sea, aquí vean cómo estuvo funcionando. Nosotros escribíamos un comando y en este mismo espacio, la consola, pero marcado con azul, nos daba el resultado. Escribíamos otro comando y bueno, abajo nos daba el resultado cuando le damos Enter. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona RStudio y por qué es más sencillo trabajar en RStudio que en R, en el interfaz de R por sí solo. Entonces, ahora abrimos RStudio. Ustedes, la primera vez que abrieron, o si es la primera vez que abren R, deben de encontrar algo similar a lo que yo estoy observando o que les estoy compartiendo en la pantalla. Del lado izquierdo van a tener la consola, que es la misma ventana que teníamos cuando abrimos R por primera vez. Tiene algunas de las características del programa del lenguaje de R que descargamos. Del lado derecho, en la esquina superior derecha, tenemos otro panel que incluye 3 pestañas. En el panel, en la pestaña de ambiente, aquí vamos a encontrar cuando carguemos una base de datos o tengamos objetos activos aquí en la interfaz de RStudio, aquí nos va a mostrar cómo se llama ese objeto y los valores que va a tener ese objeto. En historia, miren aquí, no lo he borrado, aquí vienen todas las operaciones, todos los comandos que le pedimos que realizara R cuando tenemos una sesión abierta. Aquí de momento la voy a borrar, la escobita para borrar todo lo que no quiero o que no voy a estar ocupando. Y bueno, conexiones, que son todas las conexiones que vamos a tener ahorita les voy a enseñar cómo, carpetas en donde vamos a estar nosotros guardando y cargando desde ahí las bases de datos para trabajar en RStudio. En el panel de la esquina inferior derecha, vamos a tener varias pestañas otra vez. Muchas de ellas también son muy importantes. Aquí todos los archivos que vamos a estar cargando en R, o sea, nuestras bases de datos que vamos a estar ocupando o que estemos ocupando. Esta de plots es, aquí vamos a observar, déjenme ver. Aquí cuando nosotros tengamos algún gráfico, un resultado como gráfico, por ejemplo, déjenme que... Pairs nos utiliza, bueno, es una función que nosotros ocupamos para que grafique una variable, que en este caso es especies 9, que tiene estos valores, con respecto a otra variable, que en este caso es log 9, que bueno, para este caso es la distancia al origen del río, ¿no? Pero bueno, esto no le hagan caso. Lo que quería que vieran aquí es que en la pestaña de plots vamos a observar todos los resultados gráficos que obtengamos a través de las funciones de R. Aquí nos van a aparecer estos gráficos. Y bueno, ya desde aquí le podemos dar save imagen y bueno, ya aquí le dan ustedes las características que quieran, con las que se quiera guardar, que quieran ustedes guardar la imagen. Aquí vienen diferentes formatos. Los gráficos aquí, por defecto, no son tan buenos, pero hay algunas funciones, hay algunos paquetes como ggplot que nos ayudan a mejorar estos gráficos, ¿no? Esto nada más era un ejemplo para que vieran cómo es que funciona la pestaña de plot. Cuando ya no queramos ver algo, y les mencionaba, podemos utilizar esta escobita, le damos aquí un clic del lado izquierdo y sí, quiero borrar, ya no quiero ver eso. Voy a cerrar esto también. La pestaña de paquetes, esta también es muy importante que la ubiquen.
porque es aquí donde vamos a estar cargando todas estas funciones. Ya les mencionaba que la ventaja que tiene R con respecto a otros lenguajes de programación es que tiene una gran cantidad de paquetes. Dentro de los paquetes vienen librerías y dentro de las librerías vienen las funciones que a nosotros nos interesan ocupar. Entonces aquí donde dice package, vamos a observar todos los paquetes que ya vienen precargados dentro de R. Son, como pueden ver ustedes, son bastantes. Pues bueno, ya cada uno de nosotros tiene que buscar lo que nos interesa. Bueno, estos son los paquetes que vienen ya cargados en R, pero si en algún momento ustedes no quisieran, más bien, están buscando encontrar un artículo y ese artículo dice el autor que hizo un nuevo paquete de R donde viene este nuevo índice, coeficiente o función para calcular un nuevo estadístico que ustedes quieren ver, y no viene aquí dentro de la lista de los paquetes precargados, lo que van a hacer es irse a este icono donde dice install, le van a dar clic con el botón izquierdo y ahí les va a desplegar esta ventana. En esta ventana, aquí vemos en la pestaña en la pestaña superior, que viene ya un repositorio de CRAN, que es donde todas las personas cargan todas estas nuevas funciones que están creando y desde donde nosotros vamos a poder buscar estos paquetes. Por ejemplo, hay un paquete que ustedes no deberían de tener, según yo, que se llama iNext. Se escribe I-N-E-X-T. Si quieren lo pueden buscar acá y en teoría ustedes no lo deberían tener cargado. No, yo no lo tengo. Exacto. Entonces, si en algún momento ustedes estuvieran buscando este nuevo paquete, por ejemplo, iNext, que es un paquete que nos ayuda a calcular nuevos índices de diversidad, que ya les mencionaba, que se calculan con este análisis de rarefacción. Bueno, pueden buscar aquí, en la segunda pestaña de arriba para abajo, y ahí escriben el nombre del paquete, iNext. Y como ven, aquí les aparece un clic y le dicen que lo instale. Entonces, la RStudio de manera automática va a buscar todos los archivos necesarios desde CRAN, que es donde les digo que todo el mundo sube sus funciones, y los va a descargar y ya debería de aparecerles iNext, por ejemplo, aquí en los paquetes cargados. Bueno, yo ya les decía que yo ya lo tenía descargado, pero antes no lo tenía, como ya me lo mencionaba Arely, ella tampoco. Pero si hacen este procedimiento con otros paquetes que no estén precargados aquí, pues bueno, también los van a encontrar de esta forma. De hecho, pues bueno, si ustedes van a utilizar algún paquete, es muy recomendable que busquen toda la información que hay detrás de los paquetes que están cargados en R para ver qué es lo que están realizando, todas estas funciones que ya están en R. Entonces, esta es una forma de determinar si el paquete que nosotros estamos cargando es bueno o no. Y las funciones que vienen dentro del paquete son buenas o no. Y finalmente, otra de las pestañas que también es muy importante que ustedes reconozcan, que vienen en este último panel, es la de ayuda. En ayuda, nosotros vamos a poder encontrar toda esta información que nosotros necesitamos saber para poder aplicar una función. Por ejemplo, para obtener ayuda de alguna función que ustedes no conozcan, por ejemplo, una función básica que es log, le van aquí en la consola, pero ahorita vamos a abrir otra pestaña que se va a llamar script, donde ustedes van a escribir este comando, que es signo de interrogación y log. Le dan enter. Si no funciona con enter, prueben más bien oprimir al mismo tiempo control enter. Depende de la computadora si funciona uno u otro método. Bueno, entonces ya les mencionaba que en la pestaña de ayuda vamos a encontrar toda la información referente a la función log, que es la que nosotros le dijimos que queremos buscar, y cuáles son los argumentos que nos pide para que log funcione. Aquí viene, una descripción, log calcula los logaritmos por default, el logaritmo base 10. ¿Y cómo se usa?
Para usar la función log tenemos que darle un valor x, que aquí abajo viene que es x en argumentos, y dice que x es un número o un vector complejo. Entonces podemos aplicar la función log para que una función funcione o arranque o se ejecute más bien, tenemos que utilizar paréntesis. Entonces le podemos poner log, abrimos un paréntesis. Esta es una de las ventajas que tiene RStudio. Ya nosotros no tenemos que cerrar el paréntesis, solito lo cierra. Lo que hubiéramos tenido que hacer en R es abrir y cerrar el paréntesis nosotros. Entonces, ya con que le demos abrir paréntesis, se cierra el mismo paréntesis y escribimos el logaritmo que nosotros queramos obtener. Logaritmo de 4, le damos control enter y ya nos da el logaritmo. Entonces, en esta pestaña de ayuda, nosotros vamos a obtener toda la información que vamos a conocer para ejecutar una función R. También ya hasta el final viene toda la información referente a la bibliografía, cómo es que ellos desarrollaron o bueno, qué fórmula utilizaron ellos para el log. Bueno, en este caso no es necesaria una fórmula, pero pues si fuera el caso de un índice, pues bueno, aquí viene la fórmula y cada uno de los argumentos que le tienen que dar para utilizar esa función de R. Esto nada más es como un panorama general de lo que es el ambiente de RStudio. Aquí en la consola, para eliminar la información que tengan, ahorita no la vamos a ocupar, nada de lo que hicimos, le vamos a dar en Clear Console, que es igual una escobita que casi no se ve, que está aquí en la esquina derecha de este panel de información de la consola. Vamos a crear un script. Pestaña que es un signo de más y como una hojita, ahí le dan clic y RScript. Y les abre este nuevo panel. Bueno, en este nuevo panel, esta es otra de las ventajas que tiene RStudio con respecto a R, es que ya veíamos que R, escribíamos un comando, no sé, le vamos a asignar el valor de 2, y le dábamos, le pedíamos a R que ejecutara este comando, y entonces el resultado nos aparecía inmediatamente en la línea de abajo. Vamos a hacerlo, y vemos que ahora el resultado nos aparece en el panel que se llama consola, que está en la parte inferior izquierda. Entonces les mencionaba que una de las ventajas que teníamos en RStudio con respecto a R es justo esto, que podemos en el panel de arriba escribir todas las funciones y obtener los resultados en el panel de abajo. ¿Por qué esto es luego muy importante? Porque de repente pueden encontrarse con lo que ya les mencionaba, con lo que ya había visto aquí. De repente ustedes pueden tener un script con una gran cantidad de comandos. Y entonces, si ustedes ejecutaran o R les mostrara los resultados de este comando, por ejemplo, de spaces, bla, 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 en este mismo panel, si de por sí, bueno, ya lo pueden ver aquí, tengo muchos comandos, se vuelve de repente imposible leer todos estos comandos con además la información referente a los resultados. Entonces, lo que hace RStudio es darte un panel donde tú puedes escribir todos los comandos y en el panel de la consola tú vas a obtener todos los resultados. Para que ya no tengas este problema de andar buscando dentro de toda la información que se despliega los comandos que tú vayas a estar ocupando. Ahora que ya, bueno, de una vez les muestro otra función que tiene este panel del RScript, que es que podemos buscar con esta lupita algún comando o alguna función que nosotros hayamos aplicado dentro del script. Por ejemplo, aquí puedo buscar Shapiro, creo que aquí tengo una, aquí está, Shapiro test, nos prueba, es una función que nos ayuda a determinar si nuestros datos se distribuyen de manera normal o no. Aquí le vamos a dar, o bueno, en mi caso, cuando ustedes tengan ya muchas funciones o un script muy largo, pueden buscar alguna función que ustedes identifiquen o que estén buscando y pues bueno, ya el programa las va a buscar. Ahorita lo vamos a cerrar. Bueno, para seguir trabajando, ahora lo que vamos a ver es cómo crear un proyecto
y a partir de ese proyecto guardar todos nuestros scripts. Al crear un proyecto se crea una carpeta en donde el programa, en este caso, va a estar guardando toda la información que nosotros vayamos a estar generando y desde donde RStudio va a poder jalar todas las bases de datos que nosotros tengamos en esa carpeta. Entonces ya no va a ser necesario que nosotros nos vayamos a la pestaña de File y busquemos ahí cargar una base de datos, o que vayamos a la pestaña de File y entonces guárdame el script en esta pestaña con esta información. Hay algunas funciones que ahorita las vamos a ver dentro de R que nos van a ayudar a guardar la información directamente en esta carpeta a la que va a estar atada el proyecto que nosotros vayamos a crear. Entonces, vamos a crear un proyecto y para esto, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una carpeta donde ustedes quieran, pero donde se acuerden ustedes que van a tener toda esta información que ya les digo que van a empezar a generar a través de R. Puede estar en el escritorio, puede estar en documentos, puede estar en mi caso, por ejemplo, en una carpeta que está en el escritorio y que tiene otra carpeta dentro. Y el punto es que ustedes se acuerden dónde va a estar esa carpeta. Esta carpeta puede llevar el nombre que ustedes quieran, no importa. En mi caso, pues bueno, creé esta que se llama clase de R. Y una vez que ustedes tengan ya la carpeta hecha, vamos a proceder a crear un proyecto. Bueno, ahora lo que vamos a proceder a hacer, vamos a darle a encerrar este script, si es que ya lo abrieron. Le digan no, que no quieren salvar los cambios. Vamos a borrar también esto. Y entonces se van a ir a la pestaña de File y van a decirle New Project. Le dicen que no guarde nada y van a ir en New Directory. Si van ahí, New Directory, New Project, y aquí a buscar su carpeta que crearon. Entonces le dan crear proyecto. Les volví a cargar la misma pestaña, nada más que aquí les debió de aparecer ahora el nombre del proyecto que ustedes le asignaron a este proyecto. Ahora sí, entonces ya ustedes ya tienen un proyecto y como les decía, la ventaja de que tengan un proyecto ya hecho es de que, pues bueno, ya podemos decir, bueno, ahorita vamos a ver cómo, ya RStudio va a poder jalar la información que tengamos en esa carpeta y ahí es donde vamos a guardar la información que se genera en nuestros resultados de las funciones que nosotros apliquemos. Otra de las ventajas es que, bueno, ahorita todavía no tenemos escrito nada, pero en caso de que nosotros cerremos la sesión, nos va a pedir, bueno, aquí como no tenía nada, en el caso de que nosotros tengamos algo escrito, nos va a aparecer un mensaje. ¿Quieres que guarde la imagen de trabajo que tienes en R cuando nosotros tengamos en algún momento algo? Y si le decimos que sí, entonces va a guardar todo lo que tengamos ahí hecho, todos los scripts que tengamos hechos los va a guardar. Y entonces, con la próxima vez que volvamos a abrir RStudio, nos va a aparecer de la misma forma en la que lo dejamos. Todos los scripts van a estar como siempre, todos los objetos que hayamos tenido activos durante la sesión en la que estuvimos trabajando van a aparecer de nuevo. Y bueno, igual, todas las gráficas. Lo único que no va a aparecer van a ser los resultados de los comandos que lo dimos en el script. Pero de ahí en fuera todo se va a volver a cargar. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene guardar en proyectos. Entonces, todos tienen otra vez las tres paneles iniciales. Y ahora sí vamos a crear un nuevo script. Y vamos a continuar viendo lo que nos faltaba. Entonces ya vimos que son los objetos que pueden ser letras, números, ya vimos cómo funcionan algunos de los operadores. Ya les empecé a hablar un poco de las funciones, cómo es que las identificábamos. Todas las funciones pueden, no tienen un nombre, por ejemplo, log. Y siempre van a requerir parámetros que van entre paréntesis. Aquí van a ir los parámetros o los argumentos más bien. Entonces ahora vamos a ver qué son los vectores, qué son las listas, las matrices y los marcos. Un vector podemos definirlo como un conjunto ya sea de números o de letras o de palabras. Y los vectores los podemos crear con, más bien los creamos con la función C. Entonces vamos a crear un objeto que se llame
que se llame B. Bueno, A, para empezar otra vez de nuevo. Aquí estoy escribiendo A. Queremos asignar al objeto A un vector. Ya les decía que la función vector se hace, más bien, un vector se crea con la función C. Y dentro de C, más bien dentro de A, queremos que vengan los números 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que va a hacer esta función es decirle a R, para hacer anotaciones dentro del script, qué bueno que lo preguntas, se me había pasado a decirles. Lo que tienen que hacer es recurrir al de número, tecleen el signo de número y entonces escriban ahí lo que quieran. Bueno, regresando a las anotaciones, entonces nada más utilizamos el símbolo de numérico y entonces escribimos lo que querramos. Por ejemplo, aquí le puedo decir que es crear un vector. Y entonces ya al hacer esto, lo que va a hacer, o bueno, le estamos diciendo a R que todo esto que está en mi caso de color verdecito es una anotación y que no corresponde con un comando que yo estoy escribiendo. En este caso, por ejemplo, yo le estoy con esta función de C, le estoy diciendo a R que asigne al objeto A todos estos números, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando lea este símbolo de número, R va a identificar que todo lo que viene después es una anotación y no es parte del comando. Entonces le vamos a dar control enter para que ejecute este comando. Y aquí les quiero mostrar varias cosas. Primero, en el panel de la consola vemos que ya R nos indica que ya ejecutó ese comando, ¿no? Aquí está otra vez el comando. Y la otra que es muy importante es vamos a poder encontrar en este panel que está en la esquina superior derecha, que es, nos va a decir el objeto A ya está activo. En ambiente vamos a ver todos los objetos que están activos en esta sesión de RStudio. Y podemos ver que A, dice, es un valor numérico y que tiene asignados estos valores 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, todos los objetos que estén activos los vamos a encontrar de este lado. Si un objeto no está activo, va a desaparecer de esta lista. Por ejemplo, para otra de las funciones para que puedan ustedes utilizar, la verdad yo no lo ocupo mucho, es remove. Vean, ya me equivoqué, estoy escribiendo abajo. RM, que es una función que nos sirve para remover objetos. Si en algún momento ya no queremos utilizar el objeto A, le damos remove y le damos enter y vemos que el objeto A lo eliminamos. Entonces yo de momento no quiero eliminar al objeto A. Entonces voy a volver a crear. Ahí está. Este objeto, pues bueno, puede ser un vector, puede ser, ya lo vimos, números, pero también pueden ser letras o palabras. Pero cuando son letras o palabras, nosotros tenemos que señalarle a R que son letras o palabras, y para esto tenemos que usar las comillas. Entonces abrimos una comilla si queremos que un vector sea un vector que contenga palabras o letras. Y como ya les mencionaba, se cerraba la misma comilla sola y asignamos que este vector va a tener, digámosle a R que este vector va a tener nombres. Va a ser el mío, el de Eric y el de la doctora Irma. ¿No? Pueden ser palabras, o ya les mencionaba, pueden ser también letras, pero en cualquiera de los casos tienen que estar las comillas puestas, porque si no, R no va a entender qué es lo que queremos hacer. El comando no se va a poder ejecutar. Entonces, ya una vez que ustedes tienen asignados estos, ya le dijeron a R con la función C que queremos que B sea un vector con nombres, le damos control enter.
Y podemos ver en la pestaña del lado derecho, otra vez, que ya se creó, está activo el objeto B y que es un carácter que tiene 3 valores, que son Jaib, Eric e Irma. Los vectores son importantes que los reconozcamos porque de repente nosotros podemos querer, para alguna función, tenemos pocos datos, ya les mostraba hace rato. Creo que por aquí tengo uno. Aquí está. Tengo pocos datos, son 9 datos. Y bueno, aquí tienen varios decimales, pero en algún momento, pues bueno, pueden ser pocos datos y ustedes quieren escribirlos para ahorrarse el paso de tener que cargar la base de datos. Igual mejor ustedes los quieren escribir directamente y entonces crean un vector con estos valores y luego crean otro vector con otros valores y pueden realizar un análisis de correlación. Entonces, de repente para esto pueden ser útiles los vectores, ¿no? Para realizar comandos rápidos en R, con bases pequeñas de información. Entonces, vamos a crear ahora un objeto. Ya vimos que son los vectores. Y ahora vamos a pasar a ver qué son las listas. Las listas son objetos que pueden contener otros objetos. Pueden contener, las listas pueden contener vectores, pueden contener objetos que sean números, que sean letras, incluso pueden las listas contener objetos que sean matrices o marcos. Para crear un objeto que sea una lista, vamos a utilizar la función list. Entonces ahora vamos a crear el objeto C. Bueno, mejor para que no se confundan con la función C, vamos a crear el objeto D. Y le vamos a asignar una lista que tenga valores numéricos y vectores, que será el país. Vamos a asignar. Depende de ustedes qué tan puristas sean con el lenguaje. Por ejemplo, ya les mencionaba que R va a poder diferenciar entre R entre mayúsculas y en minúsculas. También va a hacer lo mismo con los signos, los acentos. Entonces, a veces en la sintaxis para R, nada más para R, es mejor no utilizar mayúsculas y no utilizar acentos, porque entonces se les puede llegar a pasar a olvidar escribir el acento o ponerle la mayúscula, y entonces ya después van a tener que andar buscando dentro del skip dónde fue que se equivocaron. Entonces, esto es nada más para la sintaxis de R. Pero si ustedes son muy puristas de la gramática y les gusta escribir bien en todos lados, lo mejor es que, bueno, escriban con los acentos y mayúsculas, pero para este caso, para hacer la cosa más sencilla, me voy a omitir los acentos. Entonces vamos a escribir el nombre de país, que sea, le vamos a decir que país va a ser igual a México. Recuerden que todas las palabras o las letras le tenemos que decir a R que las estamos escribiendo. Y para hacer esto, tenemos que utilizar las comillas. País va a ser México. Le vamos a decir que va a haber otro objeto dentro de la lista, que va a ser D, que sea la población de México. Población de México, según yo, estaba en los 120 millones o algo así. Y le vamos a decir que tiene un vector, que van a ser las entidades federativas. Ahora, también cuando creamos objetos, si ese objeto tiene espacio R, no lo va a identificar. Por ejemplo, aquí, que escribí entidades federativas, si le pongo un espacio, no va a poder identificar que eso es un objeto. Entonces, los objetos no pueden llevar espacios en sus nombres. Entidades federativas va a ser igual a un vector que va a tener, nada más va a ser un vector numérico
de 1 hasta los 32 las entidades federativas que componen el país. Podemos hacer, bueno, con este comando no se los enseñé. Aquí ya le estamos indicando a R que cree una lista desde el 1 hasta el 32. Va a crear un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 32. Entonces, para no escribir 1, 2, 1, para no escribir 1, 2, 3, 4, 5, bueno, y así hasta el 32, lo que hacemos es utilizar los dos puntos y seguida y le decimos que sea 1 y hasta el 32. Entonces, podemos ver que este objeto que va a ser una lista tiene objetos que son palabras, un objeto que es un número y un objeto que es un vector. Y le damos control enter y vemos que ahora ya tenemos el objeto D en la pestaña, en el panel de la pestaña superior, y nos dice que es una lista de 3 elementos. Podemos ver tanto las listas como las matrices y los marcos o data frames como muebles en donde tenemos diferentes cajones y cada cajón va a tener un nombre. Por ejemplo, un buró de nuestra ropa interior va a tener un cajón con los calcetines y va a tener otro cajón con los calzones y puede tener otro cajón con los calzones sucios y con los calcetines sucios. Pueden crear muchos cajones dentro de este mueble. Para saber cuáles son los nombres, supongan ustedes que ustedes no crearon la lista D, llegada. Para saber cuáles son los cajones, cómo se llaman los cajones de esa lista D, lo que vamos a utilizar va a ser la función names. Aquí viene la función que consigue el conjunto de nombres de un objeto, que pueden ser listas, matrices o marcos. Entonces abrimos un paréntesis y le vamos a escribir el nombre del objeto del cual nosotros queremos conocer los cajones, el nombre de los cajones. Vamos a decir, queremos conocer el nombre de los cajones del mueble D o del objeto D. Le damos control enter y entonces aquí en la consola, en la parte de abajo, nos aparecen todos los nombres del objeto D. Ay, no lo puedo bajar. Bueno, dice que tiene un cajón que se llama país, otro que se llama población y otro que se llama entidades federativas. Si en algún momento nosotros quisiéramos abrir en específico un cajón de este mueble que se llama D o de este objeto que se llama D, lo que vamos a hacer va a ser escribir el nombre del mueble o del objeto D. Ay, ya estoy escribiendo abajo. Vamos a escribir el nombre del objeto, que debe ser una lista o un marco o una matriz D. Vamos a pedir el signo de dinero. Y vean, ya aquí nos aparece una lista con todos los cajones que tiene el objeto D. País, población y entidades federativas. Nosotros lo vamos a escribir. Por ejemplo, yo quiero conocer qué es lo que trae el cajón que se llama población. Ya me equivoqué, no está bien escrito, población. El objeto D, le damos control enter y entonces abajo en los resultados nos va a aparecer el valor del cajón que se llama población. Aquí vemos que es 120, bueno, 1.2 a la 8, que es 120 millones. Y así pues, queremos conocer cuáles son los valores que tienen los objetos que están dentro de la lista o del marco de la matriz. Podemos buscar con esta función cuáles son los valores. ¿Por qué es importante esto? Que conozcamos la manera en que, bueno, la función para conocer los nombres de una lista o de una matriz o de un marco y los valores que tienen cada uno de los objetos que estén dentro de esa lista. Porque hay algunas funciones en R, volvamos otra vez al ejemplo de la correlación. Hay algunas funciones en R que sus resultados
nos los dan en forma de listas, bueno, más bien, creo que todas las funciones de R nos dan sus resultados en forma de listas, o de marcos, o de matrices. Entonces, si en algún momento a nosotros nos interesara conocer únicamente el valor no sé, el valor de P, por ejemplo, aquí, de este análisis de correlación, bueno, sí, de este análisis de correlación, ¿cuál fue el valor de P o cuál fue el valor de R? Vamos a buscar names bueno, primero déjenme asignar el names de E, que es donde el objeto donde puse los resultados del análisis de correlación. Y ya aquí nos dice que dentro del objeto E, que es una lista con los resultados del análisis de correlación, tenemos todos estos cajones. Y vemos que hay un cajón que se llama p-value. A mí no me interesan todos los otros cajones, a mí nada me interesa conocer el valor de p-value. Entonces lo que vamos a hacer va a ser el objeto E, ábreme el cajón del p-value. Aquí está el p-value. Control Enter, y entonces ya en el panel de los resultados o en la consola viene cuál es el p-value. Aquí, pues bueno, puede ser algo muy soso, por decirlo de alguna forma, porque bueno, es una lista, el resultado de este análisis de correlación, pues es una lista que podemos ver aquí, que bien, bueno, nos dice el análisis de correlación de qué tipo fue, de Pearson, el valor de T, de los grados de libertad, la P, y bueno, es muy cortito la información, muy poca la información que nos da este análisis, pero hay otras funciones como las del CCA, los NMDS o otros análisis de correlación en donde de repente, si nosotros tenemos una base muy grande de datos donde metemos estos análisis de ordenación, los resultados son también matrices con todos los valores de los ejes de ordenación de nuestras especies. Y no solo nos vienen estos valores de ordenación para las especies, también, por ejemplo, en el caso de un CCA, nos vienen los valores de los ejes de ordenación para los sitios, y de repente se vuelven listas muy interminables que nosotros igual no tenemos, no queremos ver dentro del panel de resultados de la consola. Entonces, ya lo que vamos a hacer es buscar dentro del cajón de los valores de los ejes de ordenación para las especies, muéstramelos en la parte de abajo, todos los otros valores no me interesan. Puede llegar el momento en que a ustedes les llegue a pasar. Entonces, por eso es muy importante conocer cómo es que funcionan las listas, cómo podemos conocer los nombres de los cajones de las listas y cómo obtener los valores de cada uno de estos cajones. Ya sabemos qué son los objetos, que son letras, que son números, los objetos que son vectores, los objetos que son listas, y nos falta ver qué son los objetos que son matrices y los marcos. Las matrices y los marcos los objetos que son matrices y marcos básicamente son lo mismo, solo que los matrices o son, bueno, ahorita vamos a ver que son tablas, filas y columnas que tienen números, que tienen valores numéricos o que tienen letras o palabras. Y por otra parte, los marcos tienen el mismo formato, son filas y columnas, pero pueden venir tanto números como letras. Entonces va a ser y letras o palabras. Entonces, esta va a ser la principal diferencia entre las matrices y los marcos. Tienen el mismo formato, que son columnas y filas, pero en las matrices vamos a tener únicamente valores numéricos, 1, 2, 3, 4, o letras A, B, C, D, en tanto que los marcos podemos tener valores numéricos 1, 2, 3, 4, intercalados con columnas o con filas que tengan valores de carácter, o letras o palabras. Por ejemplo, A, B, C, D. Entonces, esta va a ser la principal diferencia entre las matrices y los marcos. Para crear una matriz, vamos a utilizar la función matrix. Entonces vamos a crear otro objeto ABCDEF, otro objeto que se llame F, y en donde le vamos a decir que cree
una... pero primero hay que crear los valores que van a ir dentro de la matriz. Creemos que sea F1. Creemos valores, que sea una lista. Digo, un vector que tenga valores de 1 a 12. Ahí está. Ya creamos el objeto F, debe estar acá abajo, F1, ajá. Es un vector que tiene valores que van del 1 hasta el 12. Entonces, vamos a crear una matriz que tenga estos valores. Entonces, al objeto F, vamos a decir con la función matrix, que utilice los valores del objeto F1, coma, para la matriz, perdón, tenemos que bueno, aquí ya me aparece, miren, perdón, el número de columnas y el número de filas. N-row es el número de filas, N-col es el número de columnas. En este caso, bueno, nada más vamos a indicarle que el número de columnas que sean igual a 3. Los otros valores, como no le estamos diciendo cuáles son los argumentos que queremos que tenga para el número de filas, por ejemplo, va a generar la misma función 1 por default. Veamos cómo va a resolver ejecutar esta función. Damos control enter. Y en teoría ya hizo la matriz, el objeto F, aquí lo vemos otra vez, en el panel de la esquina superior derecha, el objeto F, y nos dice aquí, entre corchetes, que tiene de 1 filas y de 1 hasta 3, bueno, que tiene 4 filas y 3 columnas, desde la columna 1 hasta la columna 3, y desde la fila 1 hasta la fila 4. Y todos los valores que tiene esta matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para visualizarla, vamos a escribir el nombre del objeto, F, y le vamos a dar control enter. En el panel de resultados o la consola, vemos que ya aparece esta matriz. Y vemos que tiene 1, 2, 3 columnas y tiene 1, 2, 3, 4 filas. Algo que tiene que notar aquí es que, bueno, siempre cuando quieren especificar los valores de una matriz, siempre tienen que escribir primero el número de filas que quieren que tenga esta matriz y después el número de columnas. O bueno, como en este caso, nosotros no le dijimos que especificar, no le quisimos especificar a R un valor en el número de filas, bueno, ya podemos escribir directamente el valor del número de columnas. Pero siempre el primer valor que le vayamos a dar es el número de filas y el segundo valor va a corresponder al número de columnas. Entonces eso también lo tienen que tener muy presente, que de repente cuando quieren crear matrices o cuando les viene aquí, por ejemplo aquí en el panel de los objetos y los valores de los objetos, no les va a decir qué es este valor que tienen aquí, ni este valor que tienen acá. Pero ustedes ya, bueno, deben de saber que el primer valor corresponde al número de filas y el segundo valor corresponde al número de columnas. Ya vimos cuáles son todos los objetos, ya vimos que son las letras, los números, vectores, listas, matrices y los marcos.